Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Le damos gracias al Todopoderoso, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el privilegio que nos da de poder llegar hasta la comodidad de su hogar o aquel lugar donde usted nos sintoniza en este momento, en su auto, en el trabajo, en el campo, donde quiera que usted nos escucha o nos ve. Le damos gracias al Señor por ese privilegio que nos da de estar juntos en esta ocasión. Y vamos precisamente aquí con el pastor José Pablo. Estamos listos para llevarles un tema más, una enseñanza de la palabra de Dios que sé que va a ser de grande bendición. Pero como siempre, no podemos presentarnos delante del Señor sin alabarle, sin glorificarle, así y sin orar. Así que vamos a comenzar, pastor, presentándonos delante del Señor. Oramos. Oramos, incline su rostro. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das. Oramos para que tu presencia, Señor, esté en todo lugar donde esta enseñanza está siendo recibida. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría de lo alto, Señor. Queremos conocerte, queremos conocer lo que hay en tu corazón. Por eso te pedimos que abra nuestro entendimiento para que la enseñanza de este momento, Señor, baje a nuestro corazón, la podamos entender y así conocerte. Queremos ser más como tú, hombres y mujeres, Señor, que podemos levantar manos santas, sin ira, sin contienda, presentarnos como obreros aprobados. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia y darnos la oportunidad, Señor, de recibir la enseñanza hasta nuestros hogares. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga y selle la enseñanza para que fluya, para que la entendamos y así también la transmitamos a aquellos que la necesitan. Te damos la gloria y la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ahora acompáñanos entonces a adorar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Adorémosle.
Le damos gracias al Señor, pastor. Qué lindo poder alabarle, glorificarle, exaltarle al único digno, a nuestro Padre, Rey y Señor. Vamos entonces, hermanos, a hablar de un tema que es parte de nuestro vivir, de nuestra vivencia como ministerio, como iglesia. Vamos a hablar sobre los grupos celulares en esta oportunidad, pastor. Yo sé que para la gran mayoría esto no es nuevo, pero tenemos que entender, pastor, que en la iglesia pues estamos recibiendo gente a diario y necesitamos pues ir enseñando estos principios. Vamos a hablar entonces, pastor, de los grupos celulares. En otros lugares también se le llama grupos familiares, se le llama casa de paz. Hay muchos nombres que le han puesto a estos grupos. Ahora, pastor, entonces, ¿cómo definiríamos nosotros una célula? Una célula o un grupo familiar, pastor, vamos a verlo como un grupo pequeño, integrado por personas que se reúnen mínimo una vez por semana, con el propósito de desarrollar un crecimiento integral, centrado, basado en la palabra de Dios. Entonces, la célula es un grupo pequeño. Un grupo pequeño. Cuando hablamos de grupos pequeños, hermanos, estamos hablando según el modelo que cada iglesia tiene. Pueden ser grupos de 10, pueden ser grupos de 12, pueden ser grupos de 15 y pueden ser grupos de 18. A esto se le llaman grupos pequeños. Para que usted lo entienda, aunque ya lo hablamos en otra clase, le dice G10, grupos de 10, G12, grupos de 12, G15, grupos de 15, G18, grupos de 18. Entonces, según el modelo de trabajo que tenga la iglesia celular, así se va a definir G10, G12, G15 o G18. Y le hacemos esta aclaración porque el no conocer los principios, el no conocer los modelos de trabajo eclesiástico pueden llevar a las personas a tener conceptos errados. Por ejemplo, la misión carismática trabaja con grupos de 12. Sus grupos pequeños son de 12. Entonces, ellos usan G12. Pero mucha gente, por no saber, pues han demonizado, han involucrado un montón de factores que no tienen nada que ver. G12 son grupos pequeños de 12. G10, en el caso nuestro, Ministerio Betel Internacional, trabajamos con grupos pequeños de 10. Quiere decir que cuando llegamos a 10, multiplicamos el grupo. Entonces, esto es para aclaración, pastor. Entonces, ¿cómo está integrada una célula? ¿Cómo está formado un grupo pequeño? Algo que es bien interesante, pastor, y vemos esta integración con un anfitrión, ¿verdad? Vemos y entendemos también que hay un líder, hay un asistente, un sublíder, o como nosotros lo mencionamos, lo llamamos dentro del ministerio, un Timoteo, su líder, y los participantes, los miembros, los integrantes de este grupo pequeño. Bien, pastor, entonces cuando hablamos que todo grupo pequeño debe tener un anfitrión, ¿a qué estamos hablando? Para que nuestros hermanos entiendan. Cuando mencionamos el anfitrión, pastor, nos referimos al facilitador del hogar, del sitio donde nos reunimos, ¿verdad? Entonces, el anfitrión viene a ser el hermano, la hermana que dicen, yo quiero prestar mi hogar, la sala de mi hogar, para que ahí tengamos una célula. Muy bien. Entonces, el anfitrión es prácticamente el dueño de la casa, del apartamento donde nos reunimos. Ahora, pastor, tenemos algunas características en cuanto al anfitrión. ¿Cómo debe ser el anfitrión o qué características, qué capacidades debe tener para que sea el anfitrión de un grupo familiar, de una célula? Cuando mencionamos al anfitrión, pastor, es porque ya es un creyente, un cristiano, un hermano, una hermana que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y como enseñábamos en clases anteriores, ya han metido el cordero a la casa, ya tienen la presencia. Y el anfitrión, pastor, tiene una responsabilidad. El anfitrión se caracteriza porque es el encargado de cuidar la santidad
del hogar, porque no está prestándole su hogar a un partido político, no está prestando su hogar a un grupo social o de trabajo, le está prestando su hogar nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Están metiendo el cordero completamente. Cordero. Entonces se requiere que el anfitrión esté en orden. En orden. Si usted me pregunta o nos pregunta, bueno, pero si yo quiero abrir mi casa, pero yo no estoy casada o no estoy casado y mi cónyuge no conoce al Señor, ¿podrían abrir una célula y yo ser anfitrión? No podemos abrir un grupo familiar. En este ministerio no. Si el anfitrión, el dueño de la casa o del apartamento no está en orden, podemos abrir un grupo de oración. Así es. Podemos ir a orar. Si una hermana nos dice, yo quisiera abrir mi hogar, entonces vamos y hacemos un grupo de oración. Pero hasta que su cónyuge, el esposo y la esposa estén en orden, los dos conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador, hasta ahí pueden ser anfitriones. Pero mientras no haya orden o no estén casados, podemos orar. Podemos abrir un grupo de oración y los grupos de oración generalmente van de un hogar a otro orando para ir metiendo el cordero al hogar. Correcto. Pero para ser anfitrión se requiere que este hombre esté en orden, que su esposa conozca al Señor o viceversa y que estén en orden delante de Dios. Así es. Muy bien, pastor. Por eso a veces nosotros oramos para que el anfitrión sea el líder del grupo familiar. Pero pues, no siempre no es una regla, ¿verdad? Pero sí es necesario que todo aquel que abre la casa para meter el cordero esté en orden. Así es. ¿Y cuál es la función del líder entonces, pastor? El líder es la persona capacitada para dirigir el grupo celular, y cuando decimos, pastor, que es capacitada es porque ya ha pasado por todo el proceso, ¿verdad? Okay. Los 5 pasos de la visión, la conoce, fue ganado, fue cuidado, formado, entrenado. Está siendo entrenado. Está siendo entrenado. Entonces, ahí es donde el líder está desarrollándose, ¿verdad? Y algo que es bien importante, que el líder tiene la responsabilidad de cuidar a cada miembro, ¿verdad? No solamente cuidarlo, sino, aquí viene algo precioso, pastor, porque es el líder el que va a poder identificar los dones, los talentos de cada miembro de la célula. Y claro está que al identificar esto, por eso es que el líder en el Ministerio Betel Internacional, pastor, entrega un reporte semanal a su pastor para informarle lo que ocurre en esa célula. De manera que el pastor sabe perfectamente y exactamente todo lo que está pasando en el ministerio, no importa cuánta gente tenga, cuántos grupos familiares, cuántas células, el pastor siempre sabe. Por eso es que el pastor está pendiente, está llamando cuando hay algún problema, porque cada líder de grupo, cada líder de célula reporta si hay algo por lo que se tiene que orar, cuando se tiene que intervenir, si hay que hacer una llamada, una visita. Estamos enterados de todo. Esto es hermoso. Pero también hay un sublíder, pastor. ¿Y quién es el que llega a ser sublíder? Sublíder es aquel que ya ha pasado el proceso, pastor, que fue ganado, que el líder mismo ganó, cuidó, lo envió, ¿verdad? Tener una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo, lo mandó a la escuela de discipulado, cursó el primer nivel y llegó al segundo nivel, donde comienza a desarrollarse, y este sublíder, ¿verdad? Este Timoteo viene a ser la mano derecha, la ayuda del líder en el grupo celular. Entendiendo, hermanos, que para ser un sublíder, la persona tiene que haber cursado ya el segundo nivel de la escuela de ministerio. Estamos hablando que ya tiene 6 meses de estudio y ha asistido a algunos eventos de capacitación celular, lo que nosotros conocemos como Cumbre de Águilas en este ministerio, que son seminarios de capacitación, que es exclusivamente para todos los que están en escuelas, líderes, sublíderes. Entonces, el sublíder llega a ser sublíder porque ha terminado su segundo nivel de la escuela del ministerio y está siendo capacitado y se convierte en la mano derecha del líder, ¿verdad? Cuando este sublíder termina su escuela
y tiene la capacitación, entonces está listo para multiplicar, el líder está listo para multiplicar su célula y que este sublíder se convierta en el próximo líder. Así que, entonces, pastor, ¿qué podemos decir en general de las células? De las células, pastor, y vemos a los miembros, ¿no? A los participantes, que son participantes activos y personas invitadas, porque la célula en general como tal cumple, pastor, el propósito de la evangelización. Correcto, eso es importante, ¿verdad? Entonces una célula está integrada por un anfitrión, un líder, un sublíder y todos los hermanos que son invitados, ¿verdad? Esa es la misión, y la misión del líder no solamente tiene que ver con enseñar y capacitar de manera, ¿verdad?, bíblica, 100% Biblia, a los hermanos, sino también, como digo, pastor, descubrir en ellos sus talentos, sus dones, para empezar a ponerlos a trabajar. Entonces, las células siempre van a constituir en el Ministerio Betel Internacional esos pequeños centros de enseñanza, pastor, ¿verdad? Donde vamos a enseñar las escrituras, pero no a nivel de seminario, ¿verdad? Vamos a enseñar la palabra de manera muy sencilla y de manera práctica, donde cada miembro de la célula va a ser edificado, va a ser enseñado, va a ser capacitado, ¿verdad? No importa cuánto tiempo tenga, ¿verdad? Porque si la persona llega por primera vez ese día, pues la palabra que se le va a dar, como la preparamos de una manera tan sencilla, tan fácil, que aunque sea la primera vez que venga, la va a poder entender. Entonces, recuerde que el crecimiento de la iglesia, en una iglesia celular, viene por medio de las células. ¿Por qué decimos esto, pastor? Hay algo bien importante, pastor, en las escrituras. En el libro de Hechos, capítulo 6 y el verso 7. Dice la escritura: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe, porque es lo que Dios instituye, pastor. Y también, pastor, no solamente ¿verdad?, en Hechos 6:7, sino que también tenemos otra escritura. Mire, todo el libro de Hechos es el libro donde se narra la extensión y el crecimiento y la multiplicación de la iglesia. Por eso usted nos va a escuchar mucho hablar del libro de Hechos, porque es el libro donde la iglesia, impulsada por el Espíritu Santo, crece y nos da las estrategias. ¿Qué dice la escritura también en Hechos 20, pastor? Hechos 20, el verso 20 y 21 dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que usted entienda, como dice el apóstol, la enseñanza, la predicación no solamente la hacía públicamente, sino que también dice que iban de casa en casa, compartían la Santa Cena, ¿verdad? Compartían la palabra, y dice que tenían unidad unos con otros. Entonces, pastor, ¿por qué es importante la visión celular? Es importante, pastor, porque primero que nada, antes que todo, debemos entender que en el caso del anfitrión, ¿verdad? El hombre, la mujer, que deciden abrirle las puertas de su casa a una célula, debemos de entender que no estamos llevando cualquier cosa. Es como llevar el arca, la presencia de Dios a la casa. Por eso es que, ¿verdad?, mencionamos la responsabilidad del anfitrión de cuidar la santidad, porque está llevando la presencia de Dios a su hogar. Y eso es importantísimo, y alguna gente no puede entender, pero quiero que usted sepa que los futuros apóstoles, los futuros evangelistas, profetas, pastores y maestros salen de esos pequeños grupos que se levantan en los hogares. Hermanos, esa es la forma como nuestro Señor Jesucristo lo enseñó y lo estableció. Como los apóstoles, después de nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ellos comenzaron a enseñar
la palabra públicamente y de casa en casa. Y fue de ahí que se levantaron los grandes apóstoles, los grandes evangelistas, los grandes profetas que nosotros podemos estudiar de ellos a través, que vinieron después del primer grupo apostólico de Pedro, de Juan, de Jacobo, de todos los que Jesús llamó. Todos los demás salieron de las casas. Porque usted tiene que saber que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no comenzó como usted la ve hoy. Los templos de las iglesias comenzaron allá después del año 300 después de Cristo, ¿verdad? A través de un hombre empezaron a habilitar templos para la iglesia. Pero realmente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no comenzó en ningún lugar, en ningún templo, comenzó en las casas y fue allí donde creció, se multiplicó y se levantaron hombres y mujeres. Entonces, pastor, ¿a qué se debe el éxito del movimiento celular, de la visión celular? El éxito, pastor, lo vamos a ver en la medida que el pastor y la iglesia se vayan apropiando, se vayan identificando, vayan comprendiendo, amando, apasionándose por la visión celular. Porque, hermanos, la visión celular es una visión que viene del corazón de Dios. Y nosotros siempre hemos enseñado que nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano, que si usted no creció, usted no fue formado en un movimiento celular, en una visión celular, muy difícilmente usted lo va a entender. Muy difícilmente usted va a poder comprender. Por eso en este ministerio tenemos una visión celular y tenemos un principio. Y ese principio es conquistando, ganando una nueva generación para Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no aceptamos personas que vengan de otra iglesia, que no ponemos fundamento donde ya hay, ponemos fundamento donde no hay, porque entendemos lo difícil que es y lo antiético que es recibir gente que viene de otra iglesia y viene desordenada, ¿verdad? Se fueron en desobediencia. Entonces no aceptamos ese tipo de personas, y algunas personas que aceptamos en este ministerio son hombres y mujeres que vienen de otras naciones y vienen de una iglesia celular y entienden el modelo. Entonces no pedimos, ¿verdad? No pedimos que la persona que viene de otra iglesia, que nació en un modelo tradicional evangélico, o que viene de un modelo profético, o que viene de un modelo apostólico y profético, venga y sea parte de esta iglesia. La verdad, no estamos en esa línea, pastor. Así es. Nosotros tenemos un modelo de visión celular y la misión nuestra es que todos abracemos la visión celular, que entendamos la importancia de que todo lo que hacemos lo hacemos por medio de células, pastor. Así es, pastor. Entonces, las células permiten el cuidado de persona a persona, la gran ventaja y la gran bendición, porque algunos ministros tienen el concepto de que una iglesia no puede tener más de 100 personas, porque cuando una iglesia tiene más de 99 miembros, ya no se puede pastorear. Ya no se puede. Entonces se va la oveja perdida, según la teología de ellos. La oveja 100. La oveja 100. Entonces, hermanos, el modelo celular permite el cuidar a cada persona, persona por persona, se le dedique el tiempo, así como Jesús nos enseñó, pastor. Así es, pastor. Porque Jesús nos enseñó a ir a los hogares, a cuidar los hogares, a enseñar la palabra en los hogares. Así es. Entonces, entendemos que el verdadero ministerio se hace visitando, se hace teniendo el contacto con la gente, ¿verdad? Entonces, el movimiento celular, la visión celular nos permite acercarnos y tener ese contacto. Y algo más, pastor, que es bien importante, que como se tiene un contacto, ¿verdad? Persona a persona, muy cerca, también facilita la formación y la capacitación de los discípulos que se encargarán de difundir el mensaje del reino en todo el mundo.
Y el pastor va a tener una gran ayuda, porque cuando el pastor es capaz de delegar autoridad, cuando el pastor de la iglesia infunde la visión celular, entonces, y toda la iglesia abraza la visión celular, entonces, mi hermano, el cuidado, el trabajo no se hace tan pesado para el pastor, porque usted se acuerda de lo que pasó con Moisés, pastor. Así es, dice la escritura en Éxodo capítulo 18 y el verso 13 que dice que aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea que era Moisés el único, el líder, el que se dedicaba a atender a millones de personas y no terminaba. Entonces, imagínese usted, el pastor en la iglesia, cuidando, predicando, enseñando, como hace la iglesia tradicional. El pastor es el que maneja la banda de la iglesia y va a buscar a los hermanos. El pastor es el que abre la iglesia. El pastor es el que la limpia. El pastor es el que arranca. Entonces, claro, a Moisés tenía una iglesia de 2 millones de personas en el desierto. Y entonces desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche estaba atendiendo. ¿Cuánto tiempo iba a durar Moisés haciendo eso? Imagínense, lo iba a matar. Entonces, así mismo tenemos en los modelos eclesiásticos, tenemos modelos donde el pastor, pues, no solamente abre la iglesia, barre la iglesia, limpia la iglesia, también el pastor es el hombre que da mantenimiento a la iglesia, y anda con una brocha, con un martillo, enseña, predica, es el chofer de la van de la iglesia, ¿verdad? Es el mecánico. Es el mecánico. Entonces, es un modelo. Entonces, el problema es que cuando la iglesia crece, el pastor no tiene el tiempo para atender las necesidades de cada persona. Sin embargo, en un modelo celular, pues el pastor delega autoridad sobre un liderazgo, y estos líderes, pues, son capacitados mediante seminarios, escuelas bíblicas, para que puedan atender necesidades y las cosas, como le dijo Jetro a Moisés. Así es. ¿Verdad? Las cosas que todos los que tú nombres no puedan resolver, entonces que te lo traigan a ti. Así que tú solo vas a atender los problemas que ellos no puedan resolver. Pero si ellos pueden resolver el problema, tú vas a descansar. Como dijo David Yonggi Cho en cierta ocasión, que me impresionó. Usted sabe que David Yonggi Cho fue el pastor que ha tenido la iglesia más grande del mundo. Estoy hablándole era más de 1 millón de personas que tenía su iglesia. Y David Yonggi Cho en cierta ocasión dijo que él tenía algo que decir a todos los pastores. Y dijo, hay gente, dijo él, ¿verdad? Como nosotros tenemos la iglesia más grande del mundo, la gente ha de creer que yo no descanso, que yo no tengo tiempo para nada, que yo no tengo tiempo ni para comer. Y digo, quiero decirles algo. Nosotros hemos preparado también a nuestro liderazgo, que a veces yo me aburro aquí en la oficina porque no tengo nada que hacer. Así es. Entonces, a usted le parecerá eso increíble, pero es cierto. Cuando usted prepara al liderazgo y usted lo empodera, cuando usted le da la autoridad a estos líderes, hombres y mujeres, para que guarden, para que cuiden ese grupo de personas, y lo cuidan llamándolo, ¿verdad? Lo están consolidando, lo cuidan, lo llaman, lo visitan, o están orando por el que tiene problemas. Entonces, llega un momento, pastor, donde la iglesia celular, no importa si tiene 100, no importa si tiene 500, no importa si tiene 1000 personas, la iglesia celular es cuidada perfectamente bien, y el trabajo pastoral se hace más fácil, y el pastor tiene entonces el tiempo para poder estar en comunión con Dios, buscando la dirección de Dios, buscando la palabra de Dios que el pueblo quiere, ¿verdad? Y extendiendo el reino a otras latitudes de la tierra. Así que, pastor,
¿Qué nos puede decir más por ejemplo, en una iglesia celular? ¿Qué significan las células? Las células, pastor, pasan a ser la columna vertebral, porque la célula tiene el propósito no solamente de bendecir, de edificar integralmente, sino de cumplir la gran comisión. Así que la evangelización es más extensa, es más práctica, porque cada líder se encarga, ¿verdad?, de llevar a su grupo, de enseñar a su grupo cómo evangelizar, cómo invitar nuevas personas que no han conocido a Jesús, familiares, amigos, conocidos, y llevarlos al conocimiento de nuestro Señor. Entonces, mire qué hermoso, porque en una iglesia celular, lo que esto quiere decir es que todo lo que una iglesia celular hace, lo hace a través o por medio de células. Una iglesia celular no tiene programas de ningún tipo. ¿Ok? No tiene programas. En una iglesia celular, cada miembro de la iglesia es un predicador. Porque la Biblia dice que a todos los que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, se nos fue dado un don, pastor. Y es el don de la reconciliación. Quiere decir que cualquiera, sin importar capacidad, si tiene educación o no tiene educación, la Biblia me dice y nos dice que si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted puede predicar este evangelio. Así es. ¿Cómo? Aún con su testimonio, aunque no conozca la Biblia. Pero si Dios hizo algo en su vida, si Dios lo tocó y lo transformó, usted puede ser testimonio a los demás. No tiene que tener 3 años de estudio bíblico. Así es. Con solamente que usted haya recibido a Cristo y haya sido impactado, haya tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, usted puede dar testimonio, puede predicar este evangelio. Entonces, la diferencia entre una iglesia de modelo celular es que toda la iglesia tiene la responsabilidad de predicar, de ganarse a los perdidos para Cristo. Hay otros modelos de iglesia donde la responsabilidad de predicar la tiene una persona a la cual denominan el oficial de evangelismo o el encargado de evangelismo, y es este hermano o esta hermana, ¿verdad?, que se busca a unos cuantos en la iglesia que quieran ir a predicar con él o con ella. Y los que quieran, pues se van. Y ellos son los encargados de predicar y que llegue gente nueva a la iglesia. Otros modelos usan campaña, ¿verdad? Campañas. La iglesia no está preocupada por predicarle a nadie, porque en tal tiempo vamos a tener campaña una semana, y en otro tiempo o en tal mes vamos a tener otra campaña de una semana, de 3 días, y el evangelista que viene a dar la campaña, él es el responsable de que venga gente a la iglesia. Entonces, son modelos de hombre, por supuesto, porque eso no tiene nada que ver con la Biblia. Jesucristo llegó un día, pastor, a un lugar que se le conoce Betesda. Dice la Biblia que Jesús llegó a ese lugar donde estaban todos los cojos, los mancos, los enfermos, los paralíticos. Llegó Jesús a ese lugar y dice que todos en ese estanque, que era enorme, dice que estaban pendientes, pastor, de una fuente de agua que había ahí, porque de vez en cuando, una vez al año, descendía un ángel y movía el agua de la fuente, y el paralítico, el enfermo, el cojo, ¿verdad?, el cuadrapléjico que se lograra aventar a ese estanque de agua, cuando el ángel movía, será sano. Era sano. Entonces, ¿qué le parece esa escena, pastor? Mire, oiga bien, estaba hablando de Jerusalén, miles y miles y miles de personas, y mire, dice que en ese lugar estaban los cojos, los ciegos, los paralíticos, todos los que estaban enfermos, los cuadraplégicos, ahí estaban todos, ¿verdad?, todos hechos un... Entonces, Jesús llegó y todo el mundo estaba pendiente del evangelista, del estanque. Del estanque. ¿Verdad? Pero Jesús llegó, pastor. ¿Y cuál fue la actitud de la gente? ¿Cómo usted ve eso? No lo reconocieron, lo despreciaron, porque como usted dice, estaban
pendientes al estanque, al ángel que bajaba, porque hay quienes, yo creo, pastor, que están esperando a que Gabriel o Miguel bajen y traigan las multitudes a la iglesia. Ajá. Entonces, imagínense, nada más y nada menos, habían cientos de personas ahí, ¿verdad? Esperando que viniera el evangelista a la iglesia a ver si ocurría un milagro. A ver si hacía un milagro. Pero mientras el ángel no descendía, y como era una vez al año, o de vez en cuando, dice la otra versión, entonces estaban ellos esperando a ver si había una señal de que iba a descender el ángel. Estaban esperando a ver que el evangelista dijera quién quiere ser sano. Y Jesús andaba caminando en medio de ellos. Y todavía le preguntó a uno, tenía 38 años, el bárbaro de estar ahí tirado en el piso, de ser cuadrapléjico. Era un hombre enclenque, ¿verdad? Como decimos nosotros. Y todavía Jesús le pregunta y le dice, ¿quiere ser sano? Él dice, Señor, es que cuando ya llego al estanque, como no puedo caminar y me tengo que arrastrar, cuando ya llego al altar, ya otros se me han adelantado y pues ya reciben el milagro. Así que yo aquí lo que me he vuelto más bien es ayudarle a otra gente, si le vaya, usted vaya. Yo soy como el diácono de este lugar, usted sabe. Entonces, mi hermano, en las iglesias tradicionales evangélicas vemos este problema, ¿verdad? No sé por qué, pero vuelvo al principio, ¿verdad? Si usted nació en un modelo así, difícilmente va a entender. Cuando nosotros abrazamos una visión celular en una iglesia celular, todo se hace por células y el pastor delega su autoridad a todo el equipo, como Moisés lo hizo con sus príncipes. Pastor, cuando Dios llamó a Moisés y cuando vino a establecer el modelo celular, Dios le dijo que llamara a príncipes que tuvieran el mismo corazón de él, o sea, hombres y mujeres que tuvieran esa capacidad de cuidar, de tener cuidado, que amaran a la gente. Y le dijo, yo voy a poner tu espíritu en ellos para que el pueblo camine en paz y camine en orden. Así es. Entonces, imagínense cuando el pastor delega toda esta autoridad a todos estos hombres y mujeres que los ha preparado, ¿verdad? Los ha preparado. Entonces el pastor va a tener cuidado. Así es. Va a tener tiempo para cuidar mejor a su equipo. Así es. La Biblia dice que Jesús, pastor, lo seguían más de 500 personas. Así es, ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? ¿Los llamó a todos los 500? No, dice la escritura que subió a orar y llamó a 12. Él formó su célula de 12. De 12, o sea que Jesús era G12. Hay que perdonen los hermanos que no entienden, ¿verdad? O sea, Jesús formó su célula. Así es. Y dijo, voy a prepararlos a estos para que cuando yo me vaya, ellos continúen y enseñen el trabajo. Y, ¿verdad? Y cada uno de ellos lo hizo. Cuando nosotros estudiamos la vida de cada apóstol, vemos cómo cada uno se fue a diferentes partes del mundo. Así es. A levantar. Y usted y yo conocemos al Señor ahora por causa de que ellos cumplieron con la misión que Dios les encomendó. Muy bien, entonces, mi hermano, las células permiten, ¿verdad?, que todos los miembros seamos participantes de poner nuestros dones, nuestros talentos a trabajar, especialmente el que todos tenemos. Que es de reconciliación, el don de reconciliación, predicar. Entonces, pastor, ¿qué es lo que significan los grupos celulares en la iglesia? Los podemos ver, pastor, como unas minas donde se sacan los mejores tesoros. ¿Por qué? Porque es en los grupos celulares donde el hombre y la mujer de Dios pueden desarrollar sus dones, sus talentos. Es en los grupos celulares donde el hombre, la mujer de Dios descubre sus inclinaciones, pastor. Y esto los va a llevar a poder guiarlos en la misión y el propósito que cada uno tiene. Pues esto es hermoso, ¿verdad? Así es. Porque el líder se encarga de comunicar, ¿verdad?, las capacidades espirituales y los talentos naturales que tiene la gente. Imagínense en una iglesia de 150, 200 personas donde hay un solo pastor y el pastor es el que hace todo. Mire, hay gente que tiene tremendos talentos,
pero nunca los pueden poner a trabajar porque el pastor nunca se da cuenta que ese hombre o esa mujer tiene un talento en arte, ¿verdad? Que ese hombre tiene unas capacidades que Dios le dio especiales para hacer algo en la casa de Dios. No se da cuenta que si ese hermano canta o que hermana toca un instrumento, ¿verdad? Pero en las células es tan sencillo, ¿verdad? Un grupito pequeño, entonces ahí de repente aparece alguien y le dice al líder, hermano, déjeme cantar un cántico para el Señor. Y, ¿verdad? Se le da oportunidad que cante. Si no canta, sino que espanta, no vuelve a cantar, ¿verdad? Hermano, mire, yo toco guitarra, déjeme tocar un cántico para el Señor. Está bien, hermano. Ahí, entonces, en la célula se pone. Así es, y si no toca más que... en re, pues dice, no, hermano, usted siga practicando y lo vamos a usar, pero estamos pendientes, ¿verdad? Mire, a tal hermano le gusta tocar tal instrumento, tal hermana le gusta cantar, este hermano toca piano, aquel toca saxofón, aquel quiere aprender a tocar violín, aquel hermano es carpintero, aquel hermano es pintor, mire, aquel hace cuadros, mire, este hermano es electricista. Entonces sabemos todo lo que tenemos en la iglesia, sí, ¿verdad? Y a la hora que mire, aquel es mecánico, aquel sabe bueno, entonces tenemos una lista de dones, de talentos, que cuando la iglesia necesita obreros, necesita siervos, dice, no, en tal célula tenemos una hermana que canta, tráigala, la vamos a poner en el grupo, allá tenemos un hermano que toca piano, allá tenemos un carpintero, estamos levantando una capilla, necesitamos a ese carpintero, necesitamos a aquel hermano que es administrador, tiene una licenciatura en administración, tráigalo para ver si nos puede ayudar en la iglesia. Y mire, toda la iglesia está siendo usada según sus dones y sus talentos. Ahora imagínense una iglesia donde no hay, ¿verdad? Que solo el pastor, pobrecito, ¿verdad? Él se levanta temprano para orar y abrir la iglesia, asegurarse que todo está bien, agarrar la van para ir a buscar, y todavía tiene que ir a pitarle porque los hermanos no salen, pastor, ¿verdad? Y todavía abran a la ventana y lo regaña el pastor, pobre hermana, no, que no va a estar esperando aquí todo el día, y, ¿verdad? Y pobrecito llega a la iglesia y allá está la esposa cocinando el pollo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando entendemos y abrazamos una visión celular, el Espíritu Santo, pastor, ¿cómo se manifiesta cuando cada uno está haciendo? Porque el abrazar el modelo celular y la visión celular no tiene nada que ver con estructura realmente, pastor. Tiene que ver con el cumplir, con el tener la visión. ¿Y qué sucede cuando pasa esto? Es importante, pastor, porque primero le damos la oportunidad al Espíritu Santo de que sea Él el que guíe, ¿verdad? La iglesia, el que edifique con los diferentes dones y talentos, y vamos a ver la multiplicación, vamos a ver el crecimiento, no solamente en número, pastor, no solamente en cantidad de miembros, sino en la madurez de la palabra en cada creyente. Esto es importante, ¿verdad? Muy importante, porque algunos, pues, como le digo, cuando no se nace en el modelo, cuando no se entiende el modelo, lo más fácil es criticar. Así es. Pero, mi hermano, usted tiene que saber que cuando cada hombre y cada mujer en la iglesia están cumpliendo, están haciendo lo que tienen que hacer de acuerdo a sus dones y sus talentos. El que sabe tocar piano, toca piano. El que sabe cantar, canta. El que ayuda en carpintería es profesional. El que pinta, cuando todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia está trabajando en orden, en armonía, sucede algo, pastor. La gloria de Dios desciende. Se mete la gloria de Dios. Porque cada uno estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y lo que menos hay espacio, hermanos, en una iglesia celular es para el chisme. No hay tiempo para chismear. No hay tiempo para andar viendo qué pasa. No. Nosotros estamos envueltos en la extensión, en el crecimiento, en la enseñanza, en buscar estrategias que el Señor nos da para llevar al pueblo a otro nivel. Y nos mantenemos en esa línea, ¿verdad? De crecimiento, multiplicación, enseñanza, preparación. Entonces, es hermoso el movimiento celular porque no hay programas, no hay otro programa. El único programa es
alcanzar a los perdidos para Cristo. Así y prepararlos, enseñarlos, capacitarlos y descubrir sus dones y sus talentos para ponerlos a funcionar y a trabajar de acuerdo a lo que Dios los llamó. Esto facilita el trabajo. Moisés, la pasó bien. La pasó bien. Moisés, después de que Jetro le dijo, tienes que poner líderes de 10, un líder por cada 10. Porque le dijo de 1000, de 100, de 500, de 100, de 50 y de 10. Si usted lo sintetiza, o sea, cada líder tenía 10 personas. 10 personas. Entonces, Moisés descansó. Todos, solamente los problemas que no podían resolver, se los traían a él. Así que Moisés pudo manejar, pudo dirigir un pueblo de más de 2 millones de personas y llevarlos a través del desierto hasta la orilla del Jordán. Así es. Pastor, ¿y cómo nosotros podemos ver el éxito de este movimiento celular, esta visión celular? El triunfo, pastor, el éxito se obtiene cuando el hombre dispone a cuidar sus pensamientos y se esfuerza por tener la mente de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice entonces la Escritura con respecto a eso? Dice Filipenses capítulo 4 y verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y también nos dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuál es el sentir de nuestro Señor? Humillarse. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer lo que nuestro Señor nos mandó a hacer y tener el mismo sentir de entregarse por completo para que todos los que están alrededor nuestro sean salvos. Hermano, ábrale su hogar al Cordero, meta al Cordero a su casa, haga un grupo celular en su hogar o traiga un grupo de oración a su casa para que miremos la gloria de Dios. Cuando el Cordero de Dios entra a la casa, todos los ídolos se caen. Así que ábrale su casa al Señor. Vamos a orar, pastor, vamos a despedirnos. Amén. Nos despedimos, incline su rostro, Padre, gracias por la enseñanza, te pedimos que nos ayudes a ser más como tú, servidores fieles, servidores que entendamos la visión y el modelo, Señor, que nos has entregado para alcanzar a los perdidos. No queremos gloria para nosotros, Señor, sino que tu nombre sea exaltado, glorificado. A ti te damos la gloria, que toda lengua y nación confiesen que Jesucristo es el Señor, que toda rodilla se doble ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos a apasionarnos, a disponernos, Señor, a entender, a prestar los dones, los talentos, Señor, a no esconderlos, sino a ponerlos a tu servicio. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y que cada uno pueda descubrir, entender y conocer los dones, los ministerios, el llamado que has puesto en cada uno de ellos para que juntos, en armonía, en unidad, Señor, seamos, Señor, edificación de bendición a la nación, a la ciudad, al barrio, al pueblo, a las familias que representamos. Te damos la gloria al que es digno, al santo, al merecedor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos la próxima clase. Bendición.